Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué vemos esta semana? Bueno, pues ha sido una semana extraña, diferente, en la que ha habido momentos en los que parecía que se acababa el mundo y luego ha venido, pues eso, el fin de la semana, pues bastante esperanzador, pero sin perder de vista un poco los gráficos de medio plazo, en los que nos dicen que esta recuperación puede ser solo un rebote y continuar con las caídas. Así que bueno, de momento lo que vemos, un IBEX que aquí tenía una zona de soporte, claramente una franja, que es esta de aquí, que la llegó a perder y ahora está intentando recuperarla. Justo se ha parado en la media de 10 y desde aquí podría continuar cayendo. Así que habrá que estar muy atento a la semana próxima, a ver si desde aquí somos capaces de superar esta media de 10 y seguir ganando altura y enfrentarnos ya a la media 200, o si desde aquí hacemos algún amago alcista más y acabamos por volver abajo, que también parece bastante probable. En el caso del DAX, pues bueno, claramente la tendencia sigue siendo bajista. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que cuando hay una tendencia bajista, cada vez que hay una recuperación, la recuperación parece buena. Aquí también, parece que la recuperación vaya a ser la definitiva. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las veces, pues no es la definitiva. Y es una ocasión para salir del mercado porque vuelve a caer. Bien, vemos que el DAX tiene una tendencia bajista, ahora está cerca, y si fuera capaz de superar esta tendencia y sobre todo estos máximos de aquí, que marcó la semana anterior en los 14.315, sería una señal muy positiva. Es decir, que esta semana hemos dado de momento, esto no es más que un rebote, y para que sea algo más que un rebote, tenemos que recuperar ciertos niveles. Es decir, que ahora que ha subido, va a haber una presión vendedora. Si las compras son capaces de superar a esa presión vendedora y superan niveles importantes, podremos hablar del posible fin de la corrección y, de nuevo, a lo mejor volver a un mercado alcista. Pero eso, de momento, no es lo más probable. Bien, el caso del Eurostock también está bajo la tendencia bajista. La media tiene una pendiente negativa y aquí, pues bueno, pues está teniendo un rebote que es bastante bueno, pero tendría que superar estos máximos en la zona de los 3.775. ¿Qué pasa si superara el Eurostock los 3.775? Pues bueno, sería una señal pues realmente buena, porque rompería la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, rompería la tendencia bajista, este mínimo ya está por encima de este, lo cual es bastante bueno, y solamente nos faltaría ya volver a superar la zona de 3.950 para tener claro que cambia la tendencia y volveríamos a ser alcistas. Bien, ahora mismo hablar de volver a ser alcistas parece un poco una quimera, pero todo puede ser, nunca se sabe hasta cuándo duran las correcciones y bueno, pues en algún momento se girará y volverá a ser alcista, pero no sabemos cuándo. Bien, el caso del Dow Jones, las bolsas americanas esta semana se han comportado bastante peor que las bolsas europeas. De hecho, llevaban una caída muy fuerte que, por suerte, el viernes, pues con la subida que hubo, que fue bastante grande, pues se paliaron mucho las caídas. En concreto, el DAX y el Eurostock han subido más de un 2%, el DAX un 2,6%, el IBEX casi que se ha quedado plano, ha subido un 0,20%, pero es que las bolsas americanas han perdido pues entre el 2 y el 3% casi. El 2,14 el Dow Jones, el 2,40 el S&P y el 2,80 el Nasdaq. Y eso que recuperó más de un 3% el viernes. Bueno, el Dow Jones pues sigue bajista claramente. Aquí pierde esta zona de soportes. Y bueno, pues ahora de momento esto no es más que un rebote. Fijaros cómo vienen rebotes fuertes, seguidos de caídas. No podemos fiarnos todavía de las bolsas americanas y en concreto del Dow Jones. En el caso del S&P 500, pues también ha roto estos niveles, que es bastante importante, y ahora parece que está pues haciendo un rebote para buscar esta zona.
Entonces no podemos decir que esto sea más que un rebote. Y el Nasdaq, que es el índice que más subirá cuando todo cambie, de momento es el que más está cayendo, ¿no? Esta semana ha llegado a tocar la pérdida del 25% en el año. Y bueno, pues ahora está rebotando. ¿Qué pasa? Que el Nasdaq, los rebotes son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Tiene valores subiendo el 8%, el 10%. Y bueno, ahí da mucho juego, ¿no? Por decirlo así, el Nasdaq. Cuando hay caídas tan violentas, quien toma alguna posición en plenas caídas de pánico, pues normalmente le puede sacar un 6 o un 7% de rentabilidad en cuestión de un par de días o incluso de minutos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación del Nasdaq, que es bajista, perdió este nivel era muy importante, la zona de los 13.000, cae por debajo de los 12.000 y tiene un rebote, pues no deja de ser normal. Pero a menos que el rebote sea extraordinariamente grande, lo más normal es que pronto continúen las caídas, ¿no? Esa es la situación del Nasdaq. Bueno, con esta situación y viendo que Europa está mucho más fuerte, vamos a ver en España los valores que mejor lo han hecho, los que peor lo han hecho. Los que más han subido en la semana, el primero es Grifols, que ha subido un 5,8%. Bueno, Grifols ya lo trajimos aquí la semana pasada porque también fue el valor que más subió. Y la semana pasada acabó aquí arriba, con esta vela. Y dijimos que tenía que todavía... teníamos que ver cómo continuaba, cómo venía una consolidación aquí para ver si de verdad esto era una señal definitiva o no. El lunes tuvo una caída bastante fea y bastante violenta y ponía un poco en entredicho la vela del lunes. De hecho, si hubiera perdido los mínimos de la vela, hubiera sido una señal falsa. Pero el martes ya empezó con subidas y ya acabó por encima de la vela negra del mismo martes. Y esta fue la señal un poco definitiva de que esto podría ir en serio. Y de hecho a partir de ahí, bueno, pues ya subió y acaba la semana muy bien, ¿no? Bueno, esta semana es una semana de confirmación. Realmente está confirmando que la tendencia de fondo seguramente está cambiando. Y fijaros que hablar de que cambia una tendencia de fondo en un valor que ha bajado tantísimo es una señal muy importante. Luego ya, pues a la hora de decir, bueno, pues voy a tomar posiciones, pues ya es un poco más complicado, ¿no? Porque ahora mismo, ¿dónde ponemos el stop? Claro, el stop ahora mismo sería por debajo de los mínimos de esta vela, de esta vela semanal que hemos hecho del lunes en los 16.95. Claro, estamos lejísimos. Entonces un stop tan lejos, pues es complicado. Quizá lo que habría que hacer es esperar a que tenga eso, pues una consolidación un poco más tranquila, que se acerque a la media de 10 y ahí a lo mejor se puede tomar alguna posición. Pero sin duda el valor ha dado una señal muy, muy, muy positiva, ¿no? Y esto muchas veces, gracias a analizar los valores que más suben y que más bajan en la semana, nos dan señales, ¿no? Nos hacen descubrir valores que dan señales muy importantes. Para mí esta señal de Grifols es muy importante y es uno de estos valores que si hubieran caídas generalizadas, si tuviera una caída más o menos fuerte, pues posiblemente sea para entrar. El segundo valor que más sube esta semana es BBV. Los bancos esta semana lo han hecho bien. Ha subido un 5,64%. Pero cuidado con BBV porque es uno de los valores peligrosos porque está por debajo de la media 200. Cosas buenas que tenemos, pues que podría ser que esta subida, esto sea una consolidación de la subida y a partir de aquí continúe haciéndolo bien. Para eso lo que tenemos que ver es que en este movimiento bajista que empezó aquí, vemos un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. Aquí en el momento que rompa esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que sería superando los 5,065, nos daría una señal de vuelta y una señal muy positiva. Vamos, digo en el momento que supere ese nivel, si es que lo supera, claro. Entonces, bueno, pues es un valor a vigilar. Ha demostrado fortaleza. En teoría las subidas de tipos le favorecen a todo el sector bancario.
Y bueno, pues es un sector muy volátil últimamente, pero que bueno, que si da una señal más o menos contundente, pues se puede entrar. Y bueno, luego tenemos aquí entre los valores que más suben a CIA Automotive. Y bueno, la verdad es que la subida del viernes fue bastante contundente. En la semana sube un 4,46%. Pero realmente, lo que yo veo en CIA Automotive, de momento, no es más que una figura de consolidación después de una caída violenta. Entonces, cuando hay una caída fuerte y hace un movimiento así lateral, lo normal y lo más probable es que continúe con otro movimiento fuerte a la baja. Eso es lo que nos dice el análisis técnico. ¿Esto se cumple el 100% de las veces? Pues evidentemente no. El análisis técnico no nos habla de cosas que se cumplen siempre. Nos habla de probabilidades. Nos dice cuál es el movimiento más probable. Pero claro, el movimiento más probable, si este fuera el movimiento más probable en un 80% de las veces, significa que una de cada 5 veces, pues no hará el movimiento más probable y desde aquí seguirá subiendo. Pero 4 de cada 5, desde aquí seguirá bajando, ¿no? Con lo que si hacemos caso al análisis técnico, a la larga nos va a ir bien, aunque pueden haber fallos, evidentemente. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo el análisis técnico? Que mucho cuidado, que a menos que recupere la zona de 21,65, seguimos teniendo mucho peligro. Si recuperamos esos niveles, no sería una señal definitiva alcista, porque no rompería una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, porque este mínimo no lo ha perdido en ningún momento, pero ya sería una señal de fortaleza, que ya seguramente nos haría enfrentarnos a la media 200 y ahí ya veríamos, ¿no? Pero hay que ir con cuidado, porque en cualquier momento puede hacer un amago alcista, acabar mal y seguir bajando. Así que de momento CIE es uno de estos valores que por análisis técnico no se debería de comprar. Acerinox sube un 4,45% en la semana y también cumple una de las características del mercado bajista, que es que está por debajo de la media de 200. Pero aquí se ve ya alguna señal un poco más importante. La primera señal que vemos interesante es esta. Es que aquí supera la tendencia bajista. Bien, las tendencias hay veces que simplemente se moderan, es decir, que desde aquí podría perfectamente seguir bajando y esta tendencia, en vez de ser esta, pues pasaría a ser esta, ¿no? Y al final pues seguiría en tendencia bajista. Entonces dices, bueno, pues entonces ¿para qué nos sirve esta primera tendencia? Nos sirve porque es una primera señal positiva. Lo que nos dice es que las probabilidades de seguir bajando ahora pues son menores, ¿no? Si no hubiera superado esa tendencia, pues la probabilidad es mayor. Ahora, la probabilidad de que desde aquí continúe bajando es todavía más grande de que suba, pero empieza a darnos más esperanzas, ¿no? Empieza a ver ya, la parte positiva empieza a ser mejor. Aún así, lo que nos dice es que necesitamos claramente una superación de la media de 200 y de la resistencia que hay por encima de la media de 200, es decir, la zona de 10,82. Este es el máximo que marcó, 10,82. Y lo que nos está diciendo es que este nivel que aquí sirvió de soporte, cuando lo perdió sirvió de resistencia, es un nivel importante, porque el mercado lo ha tomado como importante. Nos ha dicho que en esa zona o entra dinero o sale dinero, ¿no? O sea, es una zona clave, lo que se llama un soporte-resistencia. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta frente a esa resistencia, si es que llega, y si la superara claramente, pues entonces es cuando nos podríamos plantear tomar posiciones en Acerinox. Hasta que no ocurra eso, yo de momento iría con mucho cuidado y no tomaría todavía posiciones en Acerinox. Sabadell cierra el grupo de valores, de los 5 valores que más suben la semana. Fijaros que hay 2 bancos y Sabadell sí que os tengo que decir que es uno de los valores que a mí sí que me está gustando mucho. ¿Por qué? Primera razón, se mantiene por encima de la media de 200, la media de 200 tiene pendiente positiva. Bien, cuando esto ocurre, lo más probable, de nuevo hablamos de probabilidades,
es que continúe subiendo. ¿Qué pasa? Que cuando un valor está en tendencia alcista, y ahora pues nos lo demuestra, pues está por encima de la media de 200, las tendencias pues suelen durar bastante tiempo. Las de medio plazo, las que van por las que tienen la media, las que están fijadas por la media de 200, suelen durar bastante tiempo. Entonces, aquí aunque haya sustos, cuando llega a la zona de la media, vuelve a subir. Hay sustos, llega a la zona de la media, vuelve a subir. Hay sustos muy feos, llega a la zona de la media y vuelve a subir. Aquí ahora se ha acercado a la media y está empezando a dar señales positivas. De hecho, aquí tenemos, si le ponemos una tendencia bajista, tenemos que la ha superado y que aquí tenemos un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. Si este máximo de aquí superara este anterior, es decir, los 0,75, nos daría una señal muy positiva. Eso es lo que nos está diciendo el análisis técnico. Así que Sabadell sí que es uno de estos valores que podemos estar vigilando para ver si entramos y, bueno, pues lo incorporamos a nuestra cartera. Bien, la cartera es muy importante, ¿no? Sabéis que yo cada día publico mi cartera, la publico en Bolsas y Futuros. Y bueno, la publico porque espero que os sirva, ¿no? Saber lo que hago yo, lo que hace un profesional de la gestión. Yo soy gestor de carteras, soy analista financiero y bueno, para que veáis qué es lo que yo hago y por qué lo hago. Entonces tenéis la posibilidad cada día, pues una vez al día yo pongo las variaciones que he hecho en mi cartera. Pero tenéis la posibilidad de ver esas variaciones en tiempo real. Es decir, en el momento en el que yo doy una señal de compra o hago un cambio en un stop o vendo algo, que os llegue un mensaje al móvil directamente de la operación que yo he hecho. Y no solo eso, sino que además cada día, a principio de día, hablaros de cuál es el entorno general, cómo están las cosas y cuáles son los valores que yo me puedo plantear comprar y por qué. Esto es un servicio que realmente es un servicio que no tiene un coste muy elevado y que seguro que va a mejorar vuestra operativa. Sobre todo también porque siempre habla del porcentaje óptimo de inversión en cada momento, depende de la situación del mercado. Bien, si quisierais tener esta información, lo mejor que podemos hacer es charlar un rato, hablar conmigo personalmente y os cuento cómo funciona, os envío un ejemplo y así lo veis. Para esto me podéis enviar un email a bolsasyfuturos@gmail.com, pero más fácil todavía, si entráis a la página de Bolsas y Futuros, directamente en la parte de contacto, pincháis ahí y bueno, pues ahí rellenáis los campos y me llega directamente y yo os llamo, hablamos y vemos si podemos mejorar vuestra operativa un poquito. Bueno, pues hablando de mi cartera, este Sabadell es uno de los valores que yo sí que me planteo entrar. Se puede entrar superando este nivel y también se puede entrar en el más corto plazo siguiendo esta media de 10 días. Esta media de 10 días, fijaos que tiene pendiente negativa, aquí ya se pone plana, si ahora empezara a subir ya tendría pendiente positiva y el stop estaría bastante cerca. Esto sería para una operación de corto plazo. Y bien, ahora vamos a ver los valores que peor lo han hecho en la semana. Lamentablemente uno de los peores valores que lo ha hecho en la semana es Meliá, es unos valores que yo tengo en cartera, que tenía una rentabilidad latente pues del 30% y ahora se me ha quedado solo en un 10%. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una estrategia que yo había planteado a unos 4 meses vista, en la que, había comprado tanto Meliá como Amadeus como Aena, porque son los 3 valores turísticos que, bueno, me generaban más confianza y bueno, la idea de quedárnoslos hasta junio por lo menos era porque, aunque hayan vaivenes, yo creo que los datos para este verano van a ser muy buenos, ya se van a anticipar, en junio ya van a haber muchos datos de reservas y cosas de estas y seguramente se va a ver reflejado en la cotización. ¿Qué pasa con Meliá? Pues pasa que había subido más de lo normal, se había destacado mucho subiendo, los resultados luego no han sido todo lo buenos que se esperaban y han habido algunas rebajas de calificaciones de casas de análisis, que eso genera un efecto de venta porque hay muchos fondos de inversión que hacen caso a esas casas de análisis y tienen que vender cuando dan precios objetivos más bajos. Pero para mí que sigue exactamente igual
Y de hecho, la señal que dio el viernes este martillo después de la caída suele ser una señal muy, muy, muy positiva, y estando por encima de la media de 200 es probable que desde aquí vuelva otra vez a hacerlo bien. Yo pensaba que bajaría la zona de la media, pero viendo la vela del viernes igual ni siquiera llega hasta ahí. Así que bueno, la estrategia sigue igual, no hemos llegado a junio y bueno, sigue siendo el valor en el que más ganamos de las turísticas, aún con la caída que ha tenido. Almiray. Bueno, Almiray también engañó bastante, porque esta subida de aquí, en la que superó la media de 200 claramente, y sobre todo ya no esta subida, sino que después de la caída, esta recuperación que aquí parecía que ya era buena, y sin embargo, bueno, pues salieron datos de la compañía y se nos vino abajo estrepitosamente. Bueno, aquí os tengo que decir que yo compré en esta zona de aquí, puse un stop por aquí debajo y bueno, pues perdimos. Perdimos cerca de un 2%, que es entre el 2 y el 3%, muchas veces es el stop que yo le pongo. Y bueno, pues menos mal, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Si eres capaz de ponerle un stop, perder aquí un 3% y te ahorras la caída que ha tenido pues de un 15, un 20% desde estos niveles, pues lo das por bien empleado, y luego cuando ganas, pues le ganamos más, ¿no? Esa es un poco la clave. Cuando ganamos, pues no sé. La última operación más y buena en Telefónica le ganamos un 18%, en 3 semanas también. Y claro, ganando un 18% en una nos puede salir mal 6 o 7 operaciones, entre un 2 y un 3%. Con 7 malas y una buena compensamos las malas, ¿no? Entonces con eso al final los números suelen salir bien. En fin, bueno, Almiray desde luego aquí hizo un amago de subir, es lo que os decía, las tendencias bajistas, ¿no? Que muchas veces cuando hay un rebote parece que sea el definitivo, pero bueno, pues claramente cuando el análisis técnico nos dice que no, que en este caso aquí tenemos la tendencia que tenía así de corto plazo, vemos que la pierde, pues ya claramente es cuando se desploma. De momento no da compra, más bien da precaución, y se acerca a la media de 10, se puede salir quien no se haya salido todavía, y solamente comprar ya pues si superara esta zona de máximos por encima de la media de 200 en la zona de 12.30, es decir, muy lejos. De momento va a ser un valor que no vamos a contemplar. Naturgy sí que se puede contemplar. Fijaros que Naturgy es un valor que lo estaba haciendo muy bien. Aquí superó máximos históricos, y como todos los valores que superan máximos históricos, pues luego tienden a subir con fuerza. Esta caída fue bastante fea. De hecho, perdió la zona que había recuperado de máximos históricos, pero en la media 200 aquí pues perdió esto, se apoyó en la media, volvió a caer, y aquí cuando superó este nivel ya era una señal positiva. De hecho aquí nosotros sí que compramos también, aquí esta nos fue bien también. Entonces, bueno, pues el caso está en que a partir de aquí pues ahora encontró un techo que fue la resistencia. Muchas veces la resistencia no es un punto exacto, hay veces que se la pasa un poquito, ¿no? Igual que aquí el soporte se lo pasa un poco, y cada vez más. O sea, cada vez el tema de operar con stops justo en el sitio y ponerlo ahí, ser ahí súper estricto, pues hay veces que no funciona muy bien. Vale la pena a lo mejor poner un stop un poco más amplio, o directamente ir vigilándolo, y si cierra por encima del stop o por debajo, a lo mejor hacerle más caso. Bueno, en este caso aquí empezó a cabecear y bueno, pues al final ha tenido una caída que le acerca a la media de 200. Esto ha sido por los resultados que ha sacado. Y aquí normalmente suele ser una buena ocasión de compra, ¿eh? De hecho, os digo más, esto podría ser una consolidación en 5 ondas, una onda 1, 2, 3, esta sea la cuarta y la quinta sea que rompa al alza. No lo sabemos, pero de momento se puede hacer un seguimiento de corto plazo, ver si llega a la media de 200, cómo se comporta en el entorno de la media, y viendo que es un valor alcista, en los recortes es donde se tiene que buscar la compra. Bueno, luego otros valores que más baja, de momento teníamos a Melia que baja un 13.30, Almiray un 8.30, Naturgy un 8 y IAG baja un 6,27%. Bueno,
Mucho hemos hablado de IAG en estos vídeos, pero mucho hemos hablado ya desde aquí, desde que ya vimos esta tendencia bajista. A mí ya hubo algo que no me acabó de gustar. Y sobre todo ya cuando se puso por debajo de la media de 200, ¿no? Y aquí ya decidimos ponerle esta tendencia bajista y no entrar en IAG a menos que superara esta tendencia, ¿no? Bueno, el caso está en que la tendencia nos está dando la razón y está haciéndolo mal o bastante mal. Pensar que al final el análisis técnico pues lo que nos da un poco pistas y nos dice que dentro del turismo pues una de las menos fuertes, por decirlo así, es IAG. Y uno se plantea, ya, pero es que es de las que más ha caído, entonces es la que más puede subir. No necesariamente. De hecho, si es de las que más ha caído, por algo será. De hecho, ha perdido muchísimo dinero en la pandemia, pero es que sigue perdiendo. Ha sacado resultados la semana pasada y, bueno, pues se acerca otra vez a los 800 millones de pérdida. Y claro, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? El problema que yo le veo a IAG, sobre todo, aparte de que técnicamente es bajista y solamente por eso no se debe estar en él, es que ya hizo una ampliación de capital para enjugar esas pérdidas. Y si sigue teniendo estas pérdidas, pues es una posibilidad, ¿no? Que decide hacer otra ampliación de capital. Si IAG hiciera otra ampliación de capital, sería nefasto para la cotización. Es decir, que si ahora vale 1,45 y van a pedir más dinero a la gente, pues no se lo pueden pedir a 1,45 porque no se lo van a dar. Tendrá que hacer una rebaja muy fuerte en el precio. Y esa rebaja muy fuerte en el precio directamente pues se vería reflejada en la cotización actual, ¿no? Entonces podría bajar a 1,20, a 1, no lo sé. Pero desde luego técnicamente peligroso y por los resultados y las noticias de la empresa muy peligroso también. Cuando esto ocurre, lo mejor es no estar en este valor. ¿Que luego tiene grandes rebotes? Sí, por supuesto. Eso es verdad, ¿eh? Desde aquí rebota fuerte, de aquí rebota fuerte, aquí rebota fuerte. Y desde aquí puede rebotar fuerte, sí. Pero tenemos que también saber a qué queremos jugar en esto, ¿no? ¿Aquí queremos jugar a rebotes? ¿O queremos jugar a buscar valores alcistas que lo hagan bien y mantenerlos más tiempo, subiéndoles el stop y sacarle mucha rentabilidad? Pues se puede hacer todo. Los rebotes son mucho más arriesgados que apostar por valores en tendencia alcista. Que hay veces que saldrá muy bien, pero habrá otras veces que nos puede salir muy mal, ¿no? Porque nunca sabes el rebote hasta dónde llega. Imaginaros que aquí, por ejemplo, pues no sé, aquí piensas que ya ha caído bastante, compras para el rebote y todavía te baja hasta aquí. O aquí ya crees que ha caído bastante y todavía va a caer hasta aquí. Entonces nunca sabes el rebote hasta dónde va a llegar. Imaginaos aquí, ¿no? Quien compra aquí en 4 porque ha pensado que ya ha bajado bastante y nos baja hasta casi 1, ¿no? Entonces por eso digo que es la operativa de comprar para los rebotes hay que saber hacerla muy bien. Robi. Bien, Robi es uno de los valores que incluso se podría plantear estrategias bajistas en él. O sea, ponernos cortos en él. Yo es uno de los valores que veo más claros de todo. ¿Por qué? Pues primero porque la subida había sido muy fuerte y aquí este soporte es muy importante. La zona de los 60 es muy importante. Y aquí no solamente es que ha perdido este soporte, sino que aquí ha hecho un amago, o sea, lo ha perdido con fuerza. Ahora hace un poco de amago de recuperar, pero pensar que la situación ya es aquí, ya empezamos con máximos y mínimos decrecientes. Es una señal bastante fea. Esta semana pierde un 5,26%. Pero es que además a nivel de empresa, Robi había subido mucho porque era la encargada de fabricar las vacunas del COVID de Moderna para Europa. Y evidentemente el COVID pues ya no va a requerir tantas vacunas, por lo que el negocio sin duda pues se va a resentir y los resultados ya no van a ser tan buenos, ¿no? Entonces eso seguramente haga que haya una corrección, un ajuste en el precio en Robi, y es lo que nos está un poco marcando el gráfico. Así que bueno, de momento Robi yo no entraría bajo ningún concepto, a menos que de momento ya me recuperara
los máximos que hizo este miércoles en los 62,30. Esa sería una señal positiva, aunque la positiva de verdad sería superar la zona de 66, esta zona de aquí. Bueno, aún así yo creo que hay mucho más que perder que ganar a estos niveles. Yo desde luego no la tendría en cartera comprada, y ya os digo que si tuviera que plantearme cortos, apostar a la baja en algún valor, este sería mi elegido. Bueno, pues aquí tenemos los 5 valores que peor lo han hecho en la semana, los 5 que mejor lo han hecho, los índices, y ahora vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado. Siguen siendo 5 valores españoles, porque creo que ahora mismo España está en una situación lo suficientemente interesante como para invertir en ella, porque Estados Unidos todavía es bajista, claramente, y de hecho nosotros somos los que, por decirlo así, tenemos un gráfico menos malo, ¿no? Entre el DAX, el Eurostock y las bolsas americanas, nosotros el que menos mal lo tenemos. Así que bueno, vamos a ver. Bien, el primero de ellos es Acciona. Bien, a mí Acciona me gusta porque cumple las características que yo le pido para invertir en un valor. Y es, primero, que es alcista, está por encima de la media de 200, y segundo, que supera una resistencia muy importante y vuelve a la zona de resistencia, ¿no? Y aquí actúa como soporte. Estamos hablando de la zona de 173 prácticamente. Vale, pues aquí ¿qué ocurre? Que tiene esta corrección. A partir de aquí, de esta corrección, entra dinero. Es normal que a la primera entre dinero, porque lo que es una resistencia se ha convertido en soporte. Lo que hay que ver es si desde aquí es capaz de continuar subiendo o vuelve a testear estos niveles. Muchas veces ocurre que este nivel lo pierde y ahí es donde entra el dinero de verdad y lo recupera. Y ahí es donde a mí me gusta más comprar, ¿no? Porque, digámoslo así, que imaginaos que aquí en vez de 172,9 lo rompe, marca 170 y acaba recuperando ese nivel de 173. Bueno, pues ahí ya se puede comprar con más garantías, con un stop por debajo de los mínimos que ha marcado ese día. Esa es la situación que a mí me gusta más. De todos modos es un valor que si en vez de hacer esto sigue subiendo y rompe esta pequeña tendencia bajista que está teniendo, pues también se pueden tomar posiciones. Sin duda es un valor a seguir, es un valor que a diferencia de lo que mucha gente piensa, cuando un valor supera máximos históricos es cuando más potencial tiene de subida. Está en lo que se llama subida libre. Claro, la gente dice, no, es que está cara. Bueno, está cara relativamente, ¿no? Porque a lo mejor, imaginaos que este era el máximo histórico anterior, aquí cuando lo supera y consolida por encima en 120, también nos parecía cara y se ha ido cerca de 200, ¿no? Entonces un valor no está caro porque haya subido mucho. Un valor está caro cuando dentro de un mes ha bajado. Así que de momento, buena pinta y valor a vigilar claramente. Bueno, luego os traigo aquí a Amadeus. Amadeus es uno de los valores que yo tengo en cartera, ya lo sabéis, pero es que lo que está haciendo en el corto plazo a mí me está gustando, porque veo que está aguantando bastante bien. Es verdad que está aquí en medio del río, ¿no? De esta entre la resistencia y el soporte, pero todo esto parece una consolidación para seguir subiendo y se ha comportado mucho mejor que el resto del turismo. Esa quizá es la clave para mí, ¿no? Esta semana hemos visto dos valores turísticos entre los 5 que más han bajado. Uno es Meliá, que ha sido por una noticia en concreta. El otro es IAG, porque es el más débil y siempre cae más que nadie en el turismo. Y sin embargo Amadeus lo ha hecho bastante bien. AENA también cayó la semana pasada y la anterior por los resultados que sacó. Sin embargo Amadeus ha sacado resultados, ha vuelto a ganar dinero y yo creo que estos resultados son fuertes los de Amadeus. Por lo que me da la impresión de que Amadeus es la que está mejor posicionada para desde aquí tener un buen arranque. Si los mercados lo permiten, evidentemente. Luego tenemos aquí a Farmamar. Farmamar, atención a Farmamar, porque es un valor muy, muy, muy interesante. Farmamar, aquí nos dio muchísimas alegrías. La gente que seguía bolsas y futuros lo puede constatar, que aquí ganamos muchísimo dinero. De hecho, en el año 2020, entre las operaciones de entrada y salida, yo le gané más de un 180% a Farmamar. Genial.
A partir de aquí, pues bueno, pues tuvo una primera corrección fea, una segunda corrección fea, se puso por debajo de la media de 200, aquí la recuperó, parecía que todo lo iba a hacer bien, y a partir de aquí es cuando vinieron los problemas de verdad. A partir de aquí, cuando tocó la media y dio una señal positiva, esto fue un engaño muy grande, una señal positiva que en dos días se anuló, y lo que era todo positivo se convirtió todo en negativo. Tuvo una caída fuerte, volvió a la media de 200, tuvo una caída fuerte, tuvo un rebote interesante, otra caída que pierde los mínimos, y aquí llega un momento que se enfrenta a la media justo en la resistencia de los 66, que es el máximo que había marcado. Es decir, 66 coincide en este punto la media de 200 y la resistencia. Aquí lo más probable es que no pueda y vuelva a caer, pero la supera con mucha fuerza, se va a la zona de 80, y aquí cuando se va a la zona de 80 decimos, bueno, pues cuando vuelva a 66, si da señales positivas, es la señal de compra. Pues aquí estamos. Llega a 66 y hace un poco lo que os dije yo de Acciona, ¿no? Que llega al soporte y a la primera lo aguanta, a la segunda lo pierde y lo recupera. Y esta es la señal definitiva, que lo pierde, lo recupera, y aquí se le puede poner un stop por debajo de estos mínimos. Esto es lo que he hecho yo en mi cartera. Yo he comprado PharmaMar, la tengo comprada aquí con un stop por debajo de estos mínimos. De hecho, la compré aquí, se ejecutó el stop y la volví a comprar cuando recupero los máximos. Y ahora tiene el stop aquí debajo. Estamos ya en beneficios, evidentemente, pero podemos ganarle mucho. Esa es la situación, ¿no? Potencialmente se puede sacar mucha rentabilidad, sobre todo si es capaz de superar esa tendencia bajista y esta vela negra. Es decir, precios por encima de los 71,44 en PharmaMar nos indicarían continuidad alcista. Valor muy interesante. Bien, Merlin Prop. Me gusta Merlin Prop la reacción del viernes, sobre todo porque se ha apoyado en la media 200. ¿Veis? Esta es la clave. Fijaros que la media 200 funciona de maravilla como si fuera una línea de tendencia. Es verdad que aquí la toca, y aquí es verdad que da una señal quizá bastante fea y peligrosa, pero recupera muy rápido, ¿no? Cuando la media se pierde y se recupera muy rápido, suele ser una señal de fortaleza, porque a la media no le da tiempo a girarse a la baja, sigue con la pendiente positiva, y esa es la clave. Ahora se apoya aquí, desde ahí sale con fuerza al alza, con lo que nos da señal alcista con stop por debajo de los mínimos de la media. Y por último, Solaria. Bien, Solaria es un valor que yo estoy siguiendo, no estoy dentro, es un valor que quizá yo le tengo también, pues, siempre el ojo echado, porque aquí también le saqué muchísima rentabilidad. Este fue el año de PharmaMar y de Solaria, ganamos mucho en las dos. Y aquí yo, desde que está bajando, pues me estaba planteando siempre cuál sería la vuelta. Al final la vuelta fue superando la zona de los 18 y ni siquiera ha tocado el soporte, ¿no? Yo esperaba que aquí en algún momento tocara el soporte de los 18 y me diera una señal de compra. Sin embargo, siguió subiendo y aquí ahora ya está en una corrección un poco más interesante porque es más grande, ¿no? Y ahora ya podemos estar pendientes para entrar en Solaria en algún momento. Fijaros que aquí ya hace un amago alcista, luego una vela fea negra, pero la del viernes es una vela envolvente blanca de la vela negra anterior, y es muy probable que desde aquí vuelva a hacerlo bien. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que las bolsas no son alcistas. Entonces, claro, operar en valores que sí que son alcistas cuando la bolsa es bajista, pues hay que también saber hacerlo en qué momento, ¿no? Si la bolsa fuera alcista en general, esto sería una compra clarísima, solamente por la vela de ahora, con un stop por debajo de los mínimos, ¿no? Del viernes. Pero ahora mismo hay muchas señales un poco extrañas, un poco falsas, y está el mercado complicado. Sin duda es un valor a vigilar, y es uno de los valores que yo me planteo entrar, pero tengo que verlo claro. Esa es un poco la situación. ¿Cuándo lo veré claro? Pues ya os lo iré diciendo.
Bueno, pues esta es un poco la situación de cómo están las bolsas. Ya veis, no son momentos fáciles, pero bueno, ¿cuándo es fácil la bolsa, no? Nos podemos plantear. Bueno, aún así sí que es verdad que hay momentos fáciles, ¿eh? Hay momentos en los que, vamos, más que fáciles, claros, ¿no? En que la tendencia claramente es alcista, en el que se ve la fuerza del mercado, en que todo pinta bien, pero ahora mismo no estamos en esa situación. Así que bueno, seguiremos analizando los mercados día a día, intentando echar un poco de luz a estos mercados tan complicados. Pasar una muy feliz semana.